¿qué es lo que nosotros tenemos que enseñar en fisiología? Nosotros tenemos que enseñar lo básico, lo más básico. Después, obviamente, cada alumno por cuenta propia, porque tiene más o menos interés por la materia, va a buscar tutoriales, va a buscar más información adicional y demás, y ahí es donde se puede generar la diferencia entre un alumno y otro, en el rendimiento, en el conocimiento, pero nosotros siempre apuntamos a que lo básico es lo que sí o sí nosotros tenemos que brindarles a ustedes. ¿Eh? Bueno, bien. Mejor que vengan bien entonces. Genial. ¿Y con los prácticos cómo andan? Han tenido pocos por ahora, pero han tenido contacto yo con los profes, ¿sí? ¿Eso está bien? Sí, profe. Sí, de mi parte Bu- sí. Bueno, sí, ahí en los prácticos ya la utilidad del práctico ya es distinta, donde sí el práctico nos permite jugar un poco de acuerdo a la semana o al tema que tengamos, en donde reforzar conceptos teóricos, que yo doy bien básico, el ABC en la teoría y después en el práctico eso se aumenta en complejidad, o bien si es necesario se va a algún trabajo más de índole práctica que se acerca a lo asistencial, pero el espacio del trabajo práctico es mucho más variado, más diverso. Por lo general lo utilizamos nosotros en la cátedra para aumentar los conocimientos, el detalle de conocimiento que logramos dar bien básico en los teóricos, que sí o sí es la ABC inicial, aprendemos cosas que parecen muy básicas, pero son necesarias de arranque, y después los chicos en los prácticos los profundizan un poco más y van un poco más allá. ¿Eh? Bueno, bien, vamos entonces a hacer repaso de clase anterior y... Acá está. Dígame si ustedes están viendo mi pantalla. Ahí está, ahora se ve. ¿Sí? Bien, buenísimo. Bueno, esto lo habíamos visto, habíamos hablado en la clase anterior, vamos a hacer un pequeño repasito de las funciones generales de- del sistema renal y de nuestro sistema urinario en general. Habíamos hablado muy por arriba en cómo la ingesta, los ingresos se ajustan a los egresos de ciertas moléculas para mantener un líquido extracelular, un medio interno en homeostasis, en equilibrio. Dijimos que anatomía renal se puede tranquilamente estudiar en sus apuntes de primer año, ¿sí? Que no debería haber, salvo algo muy introductorio que ustedes deseen hablar para hacer alguna introducción de anatomía, este, no debería haber preguntas de anatomía en las evaluaciones, tampoco de histología, todo esto ustedes ya lo vieron en histología, pero sí remarcamos algunas cuestiones fisiológicas, como el gran porcentaje del gasto cardíaco que se lleva, el riego sanguíneo de ambos riñones, hablamos de las características diferenciales en cuanto a presión hidrostática de la red de capilares glomerulares por un lado y pericapilar por otro, que eso determinaba, digamos, que la fisiología o la función de cada una de las redes era distinta, un capilar más de filtración, el caso del capilar glomerular, y este, una red capilar como la peritubular con mucha mayor capacidad de reabsorción por el flujo lento y la menor presión hidrostática presente en esos capilares. ¿Sí? Hicimos, no hicimos ningún repaso, en realidad yo les dije que repasen este, histología del año pasado. Recuerden que el 80% de las nefronas son corticales, ¿sí? Y que un menor porcentaje son yuxtamedulares, las yuxtamedulares están más profundas.
a nivel renal. Esto tiene una gran implicancia fisiopatológica. ¿Saben por qué? Si han leído en el libro esta parte, por qué hay una gran implicancia fisiológica de que o cuál diferencia fisiológica tienen las nefronas yuxtacorticales de las yuxtamedulares. ¿Lo han leído? ¿Lo saben? La ubicación, profe, si estamos Sí, ubicada en si el asa de Henle está ubicada en la corteza o en la médula. exactamente, sí, sí. ¿Y qué implicancia fisiológica tiene eso, esa ubicación? La absorción, la cantidad de absorción que tiene Sí, algo así. Y sí, sí, a grosso modo, las nefronas, las nefronas que tienen por su ubicación, como están acá, ¿sí? Ambas comparadas, eh, segmentos tubulares más largos, ¿sí? Más largos, tienen una mayor capacidad de contribuir a la concentración y dilución urinaria. Esa es la clase que sigue, pero básicamente la localización histológica de, de las nefronas implica que algunas nefronas queden con segmentos tubulares más largos que llegan, ¿sí? En mayor profundidad, ¿sí? Apuntando al hilio renal, y esto implica que tengan, entre otras cosas, ¿sí? Mayor capacidad reabsortiva. En realidad, en conjunto, tienen mayor capacidad de generar contracorriente, por lo cual tienen mayor capacidad de concentración y dilución urinaria. Por eso es importante la localización de las nefronas. Obviamente esto no lo vamos a preguntar en el examen, un comentario que hago respecto a la especialidad que hago yo, que es la nefrología. Bueno, respecto a micción, ya lo hemos dicho en la clase anterior, el proceso de la micción en sí lo vamos a ver completo. De hecho, permítanme, yo voy a ir anotando estos comentarios que hago en un archivo Word que tenemos con los profes, donde dejamos las notas. ¿Ustedes están viendo mi pantalla o siguen viendo el PowerPoint? Seguimos viendo el Power. Perfecto. Notas para profe, yo voy a ir anotando, perdón que me toma este tiempo, pero después si no, las cosas no quedan claras para que no nos encontremos en el momento de un examen y que algún profe les tome micción. Habíamos comentado entonces que micción se toma en el parcial del sistema nervioso autónomo. Ahí está. Voy a compartir de nuevo. Creo que hice macana. Ahí ustedes ven que el PowerPoint pasa o siguen viendo la diapo de micción. No, se ve qué pasa. ¿Qué pasa? Perfecto. Habíamos visto también algunas cuestiones relacionadas a la micción que, insisto, ¿sí? Esto va para el parcial del sistema nervioso autónomo. Hoy tomar micción sin que ustedes sepan sistema nervioso autónomo no tiene sentido. Esto es súper, súper importante, los conceptos de excreción, filtración, reabsorción y secreción. Siempre lo tomamos porque son conceptos importantes, tanto en el parcial como en el final. Estudienlo. Lo habíamos visto también esquematizado en una nefrona esquemática, ¿sí? A los 4 conceptos. ¿Sobre esto hay dudas, gente? Por mi parte no, profe. Lo único que estamos viendo, pero en el formato edición, el PowerPoint, no en el formato presentación. Sí, yo lo estoy
No lo estoy presentando en full screen. Genial. Ahí está, ahí pasó al full. ¿Está bien? Sí, sí, ahora sí. Dale, perfecto, gracias. Bueno, después habíamos dicho, ¿sí? ¿Sí? Y esto es pregunta de examen, ¿sí? Y acá les hago una pregunta con la ayuda visual de la diapo. Si nosotros a ustedes en el examen le preguntamos, alumno, alumna, si usted tuviera que decir una sustancia ideal, ideal para medir la filtración glomerular, ¿sí? O la función glomerular. ¿Qué características tiene que tener esa sustancia? ¿Qué dirían? ¿Cómo responderían con sus palabras? Estamos reprobando. Vamos, por favor. Que Alguien. sea una sustancia que, o sea, solamente esté en el filtrado y que no se reabsorba ni se secrete, como la Bien. creatinina. Sí. Bueno, ahí hagamos un paréntesis. Bien, Victoria, lo que dijiste. Excelente. Tiene idealmente una sustancia, tiene que ser filtrada, pero no tiene que sufrir los procesos de reabsorción ni secreción. Es decir, el 100% de lo que se filtra se excreta por orina. Eso es totalmente correcto. Acuérdense que lo que habíamos dicho de la creatinina es que algo de secreción tubular, acá tengo mi cursor, algo de secreción tubular tiene la creatinina. Por eso era de las sustancias de las cuales disponemos en la práctica, en las cuales tenemos disponible, es la más parecida a lo ideal, pero no es 100% ideal, ¿sí? Existen sustancias que son más teóricas que prácticas porque es muy difícil realizar las determinaciones y demás. ¿Mm? Como por ejemplo la inulina, el inositol. Existen sustancias, pero no están disponibles en la práctica. La creatinina sí la usamos, no es 100% ideal, es lo más parecido a lo ideal que tenemos. ¿Correcto, Victoria? Bien con tu respuesta. Ahora, la pregunta siguiente es, si ustedes tuvieran que decir en un examen de fisiología cómo se calcula el filtrado glomerular, ¿ustedes qué dirían? Lo cual es la mejor fórmula, la mejor manera. Perdón, Sería, profe. Uy, decí. perdón. Serían los métodos CK-de-Pi y MDRD. Bien, perfecto. ¿Son dos fórmulas o son determinaciones de laboratorio con orina de 24 horas? Seca de EPI y MDRD, que ustedes dijeron muy bien. ¿Son No sé, fórmulas pero matemáticas? Son fórmulas matemáticas, ¿sí? Son fórmulas matemáticas que utilizan solo la creatinina plasmática. Acuérdense que esas dos fórmulas son las indicadas en las guías de buena práctica clínica de hoy, actuales, en adultos, pero en niños la fórmula ideal es Schwartz, más específicamente Schwartz 09, que es la modificada. Pero la fórmula de Schwartz en niños es la más correcta, que tiene muchos parámetros que tienen que ver con el desarrollo de los niños, ¿sí? La pregunta que sigue ¿es correcto hoy medir el filtrado glomerular a través de un clearance de creatinina? ¿Está aceptado eso? ¿Es correcto? No, no se usa más. O sea, sí, pero no está indicado. Exactamente, no es correcto.
No es correcto. Sí, señora. Muy bien. Lamentablemente se sigue usando porque, bueno, nada, hay gente que no estudia. Pero no es correcto. Muy bien. Excelente. Bueno, pasamos después a un tema muy, muy importante. En la clase anterior, esto ya lo habíamos visto. Habíamos visto que de un flujo plasmático renal de 625 mililitros por minuto, esto es alto flujo, ¿sí? La excreción urinaria es de 1 mililitro por minuto. ¿Por qué? Porque de el proceso de filtración a través del capilar glomerular, que es la cuarta parte, ¿sí? O la quinta parte, mejor dicho, ¿eh? Una fracción de 0,2, perdón, 0,2, ¿sí? La gran mayoría de las sustancias sufren un proceso de reabsorción, ¿sí? Un alto porcentaje, y es por eso que la excreción urinaria está en alrededor de 1 mililitro minuto. Y acá sí empiezan las preguntas fisiológicas que tienen que ver con la clínica, pero que son de fisiología. Si ustedes tuvieran que decir en un examen, ¿cómo se define oliguria? ¿Qué dirían? No se escuchó, perdón. ¿Recuerdan que dijimos que había un punto de corte de mililitros de diuresis de 24 horas, que era un volumen que tenía una importancia? Era un número. ¿Cuánto era ese volumen mínimo que tenemos que orinar por día? 400 mililitros. 400. 400 mililitros, perfecto. 400 mililitros. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es tan importante que orinemos 400 mililitros o más? Para eliminar desechos. Sí, el propósito de la vía urinaria es para eliminar desechos, pero ¿qué pasaba? Vamos a dar una vuelta más a esa respuesta que es correcta, ¿sí? Pero tiene una vuelta de razonamiento más. ¿Por qué necesitamos sí o sí 400 mililitros? Para controlar la entrada de líquido y salida de líquido también en el cuerpo, juntamente con los desechos. Sí, tiene que ver con la excreción de desechos, la respuesta. Es correcto lo que ustedes dicen, tiene que ver con la eliminación de desechos, es verdad, ¿sí? Si no hay ninguna otra respuesta, yo la digo, no hay problema, y hacemos el razonamiento completo. ¿Alguien más puede aportar algo sobre esa respuesta? ¿No? Bueno, acuérdense de algo. Dijimos, ¿sí?, que nuestro sistema tubular, ¿sí?, todo el sistema tubular, tiene capacidad de dilución y concentración de la orina. Pero esa capacidad de dilución y concentración de la orina está dada por un epitelio tubular que tiene ciertas proteínas receptoras, hay movimientos osmóticos que no son procesos saturables, pero otros sí, ¿sí? Y que esta capacidad de dilución y concentración de orina es la que determina justamente por el límite que tiene, ¿sí? Hay todo un desarrollo numérico, matemático, pero no es el propósito de estas clases, si entendamos el concepto, que de acuerdo a esa capacidad de dilución y concentración del sistema tubular, necesitamos, por el límite que tenemos de concentración y dilución, un mínimo volumen de 400 mililitros en 24 horas para excretar nuestros desechos, ¿sí?, en 24 horas. Esa es la razón. Nuestra capacidad de dilución y concentración urinaria determina que el límite
¿sí? Ese punto de corte sean 400 mililitros. ¿Eh? Está bien, este es un concepto. No vamos a entrar en el desarrollo matemático, pero al menos tengamos ese concepto, que nuestra capacidad tubular de dilución y concentración urinaria en base a la absorción y reabsorción de sustancias, ¿sí? Tiene un límite, y que ese límite sí lleva a que en promedio, por supuesto que esto es variable para cada característica de superficie corporal de los pacientes y demás, en promedio, alrededor de 400 mililitros por día es el volumen mínimo que necesitamos para excretar desechos. Hicimos un repaso posterior también, la clase anterior, de la barrera hematoglomerular. Insisto, esto es fisiología. Esto es fisiología. Lo pueden repasar de histología, ya lo vieron el año pasado, esto ustedes ya lo saben, ¿sí? Pero repasamos la clase anterior. Nosotros, los componentes de la barrera hematoglomerular. Vimos también que en base a la barrera hematoglomerular, a sus componentes y a cómo están dispuestos, ¿sí? El tamaño de las moléculas, así como sus cargas, determinaban mayor o menor filtración a través de la barrera hematoglomerular, ¿sí? Hasta acá todo esto está claro, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Vimos también la clase anterior, y acá me voy a detener y vamos a empezar a profundizar conceptos de la clase anterior, porque lo vimos bastante por arriba y esto hay que profundizarlo, para eso está esta segunda clase, que la entrada al capilar glomerular la da la arteriola aferente y la salida del capilar glomerular la da la arteriola eferente. ¿Sí? Vamos a hacer una pregunta de histología. ¿Cuál es la principal diferencia histológica entre un capilar y una arteriola? El calibre y las capas celulares, la cantidad. El calibre de las capas musculares. Bien, es una buena respuesta que vamos a profundizarla un poco más. ¿Quién respondió? Yo. Y Emi. aparte, sí, por el capilar creo que puede filtrar, o sea, de a un glóbulo rojo. Bien, perfecto. Ahí está. Entonces, Emi, lo que vos dijiste es correcto. Vamos a dejarlo un poquito más claro, pero tu respuesta es correcta. El calibre es una diferencia fundamental, ¿sí? Los capilares tienen un diámetro más pequeño, ¿sí? Respecto a la capa muscular, los capilares no tienen músculo liso en su pared. En cambio, cuando nosotros venimos en arteriola, metaarteriola, ¿sí? O arteria de gran calibre, la capa, histológicamente hablando, ¿no es cierto? La capa de músculo liso está presente desde la aorta hasta las arteriolas. Las arteriolas son el último vaso, siguiendo el trayecto, ¿sí? Del sistema arterial, que tienen músculo liso. En cambio, los capilares no tienen músculo liso. Y entonces, esta diferencia que es histológica y que ustedes ya la sabían, tiene una implicancia fisiológica pero enorme. ¿Cuál le parece a ustedes que puede ser esa gran diferencia fisiológica entonces entre un capilar que tiene capa muscular y uno que no? Cambia la presión de la sangre. Cambia la presión de la sangre, es correcto. ¿Y qué cosa más? En el capilar no se hace el intercambio gaseoso de oxígeno. En el capilar se Y hace el desechos. intercambio gaseoso, sí, de hecho los capilares son justamente vasos de intercambio de sustancias. Perfecto. A ver, piensen, ¿por qué es tan importante que el capilar no tenga músculo liso y la arteriola sí? El músculo liso, ¿qué capacidad tiene el músculo? La Es célula muscular. involuntario. Es La involuntario, contracción. sí. La contracción, exactamente. Es un tejido excitable, contráctil.
¿sí? Entonces, diferentes sustancias, ¿sí? Moléculas actuando, estimulando al músculo liso o relajando al músculo liso, van a lograr contracción del músculo liso con disminución del diámetro de la arteriola y relajación del músculo liso logrando aumento del diámetro de la arteriola. Fisiológicamente, que un territorio vascular tenga músculo liso y el otro no, es recontra mega hiper importante, porque por ejemplo, el óxido nítrico, que es una sustancia que relaja el músculo liso actuando sobre la arteriola aferente, va a hacer que el músculo liso se relaje. Si el músculo liso se relaja, aumenta el diámetro de esa arteriola y va a haber mayor flujo, ¿sí? Hacia el capilar, siempre hablando de la arteriola aferente. Vamos a otra sustancia, la endotelina, que contrae el músculo liso. Una sustancia que contrae el músculo liso hace disminuir el diámetro de las arteriolas y por ende, obviamente aumenta la resistencia con aumento de la presión en este territorio vascular, pero permite menor flujo hacia el capilar. Entonces, que tengamos una arteriola aferente, que es la entrada hacia el capilar, hace que sustancias vasoconstrictoras o vasodilatadoras regulen el flujo sanguíneo hacia el capilar glomerular. A un capilar glomerular que tiene predominantemente, como ya vimos en la clase anterior, una presión hidrostática dominante que tiende a la filtración siempre. Entonces, si por cualquier necesidad de nuestro cuerpo hay vasoconstricción de la arteriola aferente, el flujo sanguíneo hacia el capilar va a ser menor y va a ser menor la filtración glomerular. Viceversa, la vasodilatación de la arteriola aferente va a aumentar el flujo, el caudal de sangre que atraviesa hacia el capilar, y en este capilar de alta presión capilar, donde predomina la presión capilar hacia el espacio urinífero, va a aumentar la filtración glomerular, es decir, regulando la contracción o dilatación o relajación del músculo liso en la arteriola aferente, se regula el flujo hacia el capilar. Y con eso estamos regulando ¿qué cosa? La filtración glomerular, ¿sí? Esto sucede en la arteriola aferente y en la arteriola eferente también. Ahora, la consecuencia que produce la vasoconstricción o vasodilatación en la arteriola aferente y en la eferente son distintas, por supuesto. ¿Por qué? Porque están en dos segmentos e instancias distintas del flujo sanguíneo. Vamos a pensar juntos, ¿sí? Yo había puesto el caso de la endotelina. ¿Qué pasa si la endotelina está actuando en el músculo liso de la arteriola eferente? ¿Qué pasa con el músculo? Con el músculo liso se contrae. Pregunta de examen. Entonces, alumna, ¿qué pasa con el diámetro de esa arteriola eferente? ¿Aumenta o disminuye? En la contracción va a disminuir. En la contracción disminuye el diámetro. Está muy bien. Ahora, a diferencia de lo que pasaba antes, ¿qué efecto va a tener esta disminución del diámetro por vasoconstricción de la arteriola eferente en el capilar glomerular? Para la eyección, ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la presión hidrostática en el capilar glomerular si se vasocontrae la eferente, Agos? Aumenta. Bien rumbeada. Bien, perfecto, bárbaro. Aumenta, ¿sí? Porque estoy dificultando la salida de líquido hacia el resto, lo que continúa de la vasculatura. Entonces, fíjense cómo ese interjuego, ¿sí? Y hasta incluso puede haber diferencia de vasoconstricción y vasodilatación entre una y otra arteriola, y eso va a determinar que este capilar glomerular tenga una importancia enorme, ¿sí? Porque hay sustancias
que vasodilatan y vasocontraen la arteriola aferente y eferente, o juntas o algunas de manera diferencial. Y de esa manera se puede regular el flujo de entrada hacia el capilar a través de la vasoconstricción o vasodilatación de la arteriola aferente, o bien se puede regular la salida mediante la vasoconstricción o vasodilatación de la arteriola eferente. ¿Esto está claro, gente? Es un concepto muy básico, es mecánico, es hemodinámico, pero lo tenemos que saber. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Bien. Respecto a las fuerzas de Frank Starling que habíamos charlado, ¿sí? ¿Hay alguna duda de esas? ¿De cómo se comportan cada una? ¿Por qué hay una que desestimamos? Porque esto van a ser todas preguntas de examen, ¿eh? Así que vamos a charlar con sinceridad. ¿No hay dudas sobre las 4 fuerzas de Frank Starling en el capilar glomerular? Bueno, parece que no. Seguimos. Esto es más de lo mismo, ¿sí? Y acá un poco empezamos a esquematizar este concepto tan básico, pero tan importante que charlábamos en las diapos anteriores, ¿sí? Como cuando se vasocontrae la arteriola, esto está explicado en el libro, pero cuando se vasocontrae y disminuye el diámetro de la arteriola aferente, aumenta la resistencia, por supuesto, de este vaso de la aferente, disminuye el flujo sanguíneo al capilar glomerular con menor presión hidrostática en el capilar, con menor presión glomerular, en el capilar glomerular, y disminución de la filtración glomerular, es decir, del pasaje de agua y electrolitos a través de la barrera hematoglomerular. Totalmente distinto el efecto que tiene la vasoconstricción de la arteriola eferente, en donde si hay vasoconstricción o constricción del músculo liso a este nivel, aumenta la resistencia a ese nivel. Eso genera de manera retrógrada un aumento de la presión en el capilar glomerular, con aumento de la filtración glomerular, ¿sí? Y en estadios más finales, en donde es tanto el aumento de la presión glomerular que hay una repercusión retrógrada de esa presión transmitida retrógradamente, el flujo sanguíneo termina cayendo porque hay un stop, pero el aumento de la presión glomerular en el capilar glomerular. Esto es fundamental. Este gráfico está en el libro. Yo no traigo ninguna otra cosa complicada que no sea del libro para que ustedes no se pierdan, pero es fundamental que lo entiendan, que lo sepan. ¿Sí? ¿Está claro? Gente, ¿están ahí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Hasta acá vamos. Estamos. Sí. Lo repasaron esta mañana esto en los prácticos. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, como dijimos en la clase anterior, el flujo sanguíneo renal son alrededor de 1100 mililitros por minuto, ¿sí? Que representa aproximadamente un 22% del gasto cardíaco, ¿sí? Los determinantes
los principales determinantes del flujo sanguíneo son, hacemos un paralelo acá, aunque no es del todo correcto, pero sirve el paralelo, ¿sí? La entrada, es decir, la resistencia y el flujo en el sistema arterial, la entrada a los vasos renales. Las otras variables tienen que ver con la resistencia, el flujo y las características en el sistema de salida, ¿sí? Y por supuesto, la resistencia vascular renal total, que está dada principalmente por la resistencia en las arteriolas aferentes, por cuestiones hemodinámicas, ¿sí? Es la que más repercusión tiene sobre la resistencia renal total. Obviamente, en la medida que necesitamos básicamente la sustancia que más se reabsorbe, sustancia, molécula sólida como tal, por fuera del agua, es el sodio, ¿sí? La tarea de reabsorción de sodio, que como vimos, ¿sí? La reabsorción es un porcentaje importantísimo como proceso a nivel tubular, implica un muy alto consumo de oxígeno, y en la medida que necesitamos mayor reabsorción de sodio, mayor consumo de oxígeno. De todas maneras, más allá del alto consumo de oxígeno que poseen los riñones, es extremadamente raro, si no casi imposible, que nuestro sistema renal tenga un infarto renal por estar cumpliendo la tarea de tener mucho consumo de oxígeno por la reabsorción de sodio. Habitualmente, la isquemia renal se da por obstrucción mecánica de algún vaso renal, e incluso por la gran vascularización y por el alto flujo renal que tienen los riñones como órgano, ¿sí? Habitualmente los riñones ni siquiera llegan a ser isquémicos completos, sino que muchas veces son infartos hemorrágicos, ¿sí? Por la congestión que genera la apertura de colaterales. ¿Existe la isquemia renal? Sí, existe, ¿sí? Puede ser iatrogénica por algún procedimiento endovascular que generó alguna isquemia, ¿sí? Pero puede ser posible. Ahora, nunca sucede fisiológicamente porque nuestro cuerpo necesita un gran consumo de sodio, ¿sí? Esto que ven ustedes acá graficado, quiere decir, tiene el significado de que el consumo de sodio, la reabsorción de sodio y el consumo de oxígeno son un proceso que pueden ir de la mano casi infinitamente por la gran irrigación renal que existe, ¿sí? Eso quiere decir, ese es el significado de ese gráfico. Bien, bueno, acá empezamos. Recontra pregunta de examen. Esto es fisiología pura. Alumno, alumna, ¿cuáles sustancias conoce usted? Acá en la diapo está resumida, en el libro está un poco más alejado el cuadrito del dibujito de la arteriola aferente y eferente. ¿Cuáles sustancias usted conoce que son vasoconstrictoras o vasodilatadoras de la arteriola aferente o eferente y modifican el filtrado glomerular? Entonces, acá viene justamente
el razonamiento, ¿sí? La noradrenalina que tiene, y acá abran los micrófonos porque los necesito pensando. Vamos a pensar juntos. Si la noradrenalina tiene un efecto de disminuir el filtrado glomerular, ¿qué efecto vasomotor va a tener sobre la arteriola aferente y eferente? ¿Cómo dijo que va a disminuir? Fíjense acá el cuadro, ¿sí? Vamos con la primer molécula, Sí. la noradrenalina. El libro dice, bueno, el efecto sobre el filtrado glomerular es la disminución del filtrado glomerular. La flechita está para abajo. Entonces la pregunta, a razonar, a pensar, que nosotros le vamos a hacer en los exámenes y que le van a hacer sus colegas en cualquier pase de sala o cualquier docente en las materias que vengan o cualquier médico en la residencia, cualquier formador, va a ser bueno. Entonces, la noradrenalina, ¿qué efecto vasomotor tiene sobre la arteriola aferente y eferente? Esto ya lo podemos contestar con lo que sabemos hasta ahora. Vasoconstricción. Perfecto, excelente. Es un vasoconstrictor, ¿sí? Actuando sobre receptores alfa-adrenérgico a nivel vascular. No importa, eso viene en otro examen, pero lo empezamos a decir de a poquito. La noradrenalina acoplándose a receptores alfa-adrenérgico a nivel vascular es contractor o vasoconstrictor, ¿sí? Porque contrae el músculo liso, esta pared, esta capa tan importante de la pared de las arteriolas, ¿sí? Sigamos. La adrenalina, ¿qué será? ¿Un vasoconstrictor o un vasodilatador? Un vasodilatador de la aferente y eferente. Vasoconstricción hace. Vasoconstricción, muy bien. ¿Qué podemos decir de la endotelina? También vasoconstrictora. Perfecto, excelente. Ahora fíjense, hay una ahí que está rara. Hay una ahí que está rara. ¿Sí? ¿Vieron algo del sistema renina, angiotensina, aldosterona? No, todavía no. No, Bien, no, bueno. profe. Está bien, perfecto. El sistema renina, angiotensina, aldosterona es uno de los principales contributores del volumen extracelular porque es una cadena de enzimas y moléculas que terminan en la formación de angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, ¿sí? Y de aldosterona, que es una hormona recuperadora a nivel tubular de sodio y agua. El efecto de la angiotensina 2 es fundamentalmente vasoconstrictor más predominante sobre la arteriola eferente. ¿Sí? Cuando se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, habitualmente hay un potente efecto vasodilatador del óxido nítrico en la arteriola aferente y en realidad el resultado final es una potente vasoconstricción de la arteriola eferente con este resultado, que es el aumento de la presión del capilar glomerular y una consecuente aumento de la filtración glomerular. ¿Sí? Es un poquito más complejo, pero básicamente lo podríamos simplificar así. Si ustedes tienen que responder respecto al efecto vasoconstrictor o vasodilatador o en conjunto vasomotor de la angiotensina 2 sobre las arteriolas aferente y eferente, pueden responder tranquilamente que es una sustancia vasoconstrictora que tiene un efecto predominante sobre la arteriola eferente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, perfecto. ¿Y eso va a Bueno, depender de qué, profe? ¿Del grado de contracción? no, el sistema renina, angiotensina, aldosterona se activa en momentos de contracción del LEC, del líquido extracelular,
hipotensión, deshidratación, quemaduras, sudoración profusa, cualquier causa de disminución del volumen del LEC. Si nosotros acá en las arteriolas aferentes existen mecanorreceptores que captan esa disminución del flujo por disminución de la llegada de sangre a la arteriola aferente, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona justamente con el propósito de recuperar volumen. Inicialmente, bueno, el angiotensinógeno se sintetiza en el hígado como una hormona inactiva, después se activa angiotensina, la angiotensina 1 es convertida en angiotensina 2 por una enzima que se sintetiza a nivel pulmonar, y la angiotensina 2 es la que tiene este efecto vasomotor, ¿sí? Que hasta acá es paradójico, porque lo que estamos teniendo, o lo que activó el sistema, es una hipotensión o contracción del volumen de líquido extracelular que fue sensado por las arteriolas aferentes, por receptores en las arteriolas aferentes, y en realidad hasta ahora lo que estamos logrando es perder más líquido, pero el componente que sigue, ¿sí? El último componente del sistema, el que sigue a la angiotensina 2, que es la aldosterona, ¿sí? Agarra en los segmentos tubulares más posteriores de la nefrona, ¿sí? Toma esa gran carga de sodio y agua filtrada y aumenta la reabsorción. Entonces devuelve mucha agua y sodio, ¿sí? Para devolver el volemia al LEC y restaura la composición del LEC, es decir, lleva la presión a valores normales, y una vez que se estabiliza la presión arterial, dejan de funcionar todos estos mecanismos y esto se apaga. Es un típico sistema de retroalimentación negativa, como casi todos los que tenemos en fisiología, es decir, cuando una señal activa un proceso y ese proceso se resuelve, se inactivan las señales y por ende la activación de ese proceso X cual sea. La retroalimentación negativa es este loop de señales, es lo más típico en fisiología. De esa manera actúa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? No sé si respondí o no a la pregunta porque me fui por las ramas, pero si no, Sí, sí, decime y la profe. aclaramos. ¿Está No, bien? quedó claro. ¿Sí? Bien. Es súper interesante el sistema renina-angiotensina-aldosterona. De hecho, es uno de los grandes sistemas que este año en fisio tenemos que aprender. Bueno, ¿de esto hay preguntas? Bien, bien. Bueno, justamente las características vasomotoras, acá, ¿sí? De la posibilidad de contracción y dilatación de la arteriola aferente y de la eferente, hacen que tengamos por regulación de la entrada al capilar y de la salida al capilar, es el único capilar en nuestro cuerpo que tiene una arteriola antes y después, porque es un capilar muy específico glomerular, hace que tengamos una autorregulación, ¿sí? La autorregulación, ¿sí? Es un proceso sumamente importante, que permite que el filtrado glomerular se mantenga en una meseta, ¿sí? Con variaciones por supuesto todo el tiempo, pero en una meseta relativamente estable, ante cambios dentro de un rango fisiológico, por supuesto, de presión arterial y de flujo sanguíneo renal. Vamos al ejemplo. Si la presión arterial en un paciente aumenta, un paciente hipertenso crónicamente, una gran ingesta de sodio y demás, va a llegar mucho flujo, ¿sí? A la arteriola aferente y por ende al capilar glomerular, ¿sí? Entonces, en ese caso, necesitamos que haya aumento de la resistencia de la arteriola aferente para que esa presión que viene de los vasos sistémicos no sea transmitido y dañe
al capilar glomerular y relajación de la arteriola eferente, ¿sí? Porque acuérdense que los aumentos de la resistencia de la arteriola eferente, como es en este caso, aumentan la presión glomerular, entonces el mecanismo de defensa es ese, y viceversa, cuando hay caídas de la presión arterial con disminución del flujo sanguíneo renal, sucede el efecto vasomotor contrario de ambas arteriolas, es decir, hay un cierto tono, pero sin un aumento de la resistencia significativo para que haya un buen flujo al capilar glomerular, y hay un aumento de la resistencia de la arteriola eferente, justamente para que ese flujo que está disminuido genere una presión hidrostática suficiente en el capilar glomerular que mantenga la filtración glomerular. Entonces, el interjuego entre esos dos mecanismos permite que en rangos, esto tiene un rango fisiológico por fuera, en rangos extremos esto se pierde, pero en rangos fisiológicos, justamente por este efecto vasomotor de la arteriola aferente y eferente, podamos sostener relativamente estable el flujo sanguíneo renal, pero sobre todo la filtración glomerular. Por supuesto que en valores extremos, ¿sí?, de caídas de la presión arterial y el flujo sanguíneo renal, esto se pierde y nuestro cuerpo no es capaz de compensar rangos extremos, ¿sí?, de cambio. Bien, esto es más de lo mismo, con la diferencia, ¿sí? Esto es histológico, lo que tenemos acá a la izquierda de la pantalla, esto ya lo saben ustedes, ya saben en qué consiste la mácula densa, porque lo vieron en histología, pero la importancia que cobra acá en fisiología es que justamente esta estructura especializada, ¿sí?, situada en el túbulo distal, que es la mácula densa que sensa la llegada de sodio y agua, está en íntimo contacto con las arteriolas aferente y eferente, por eso esta organización histológica que ustedes vieron el año pasado, ¿sí? Y estas células de la mácula densa son las que activan las señales que terminan en la liberación o no de ciertas sustancias vasoactivas, las que vimos en el cuadrito que generan vasoconstricción o vasodilatación de la arteriola aferente y eferente y por ende cambio en el filtrado glomerular, ¿sí?, y generan justamente los cambios necesarios de acuerdo a lo que está sensándose en el túbulo distal. Es decir, vamos a ejemplos concretos para que esto se entienda. Si hay una caída del agua y el sodio a nivel tubular, ¿sí?, ¿qué necesito? Que llegue más agua y sodio a nivel tubular. ¿Cuál mecanismo de estos que tenemos acá a la derecha superior es el que logra esto? Que llegue más agua y sodio, ¿sí?, a nivel tubular. ¿Qué les parece a ustedes? ¿La contracción o vasocontracción de la arteriola aferente o de la eferente? Si yo tengo que aumentar la llegada de agua y sodio a nivel tubular, ¿cuál va a ser? La aferente. La vasoconstricción de la eferente, ¿sí?, va a lograr aumento de la presión del capilar glomerular, aumento de la presión de filtración, ¿sí?, y por ende más llegada de agua y sodio, ¿sí?, a los segmentos tubulares, en donde en el ejemplo hipotético que pusimos estaba llegando poco agua y sodio. ¿Se entiende? Entonces, a través de la mácula densa se van a activar las señales necesarias ¿para qué? Para la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ejemplo, que vimos que era el que daba un efecto predominante vasoconstrictor en la arteriola eferente y lograba eso.
Si lo que sucede es la viceversa, un exceso de agua y sodio sensado por la mácula densa, es decir, que el líquido tubular a nivel del túbulo distal tiene de manera aumentada, tiene más agua y sodio en estos segmentos y has sensado un exceso, va a suceder lo contrario, la liberación de todas las sustancias que son, ¿sí?, vasoconstrictoras de la arteriola aferente para justamente disminuir la presión en el capilar glomerular, la disminución de la filtración glomerular con menor llegada de agua y sodio, ¿a dónde? Al líquido tubular a ese nivel. Y todo el tiempo esto está sucediendo por mecanismos de retroalimentación negativa. ¿Se entiende esto? Sí, se entendió. Bien, perfecto, genial. Bueno, y acá justamente el libro pone esquematizado cómo se logran todos los mecanismos de retroalimentación negativa de los que charlamos recién. ¿Mm? Por ejemplo, el libro dice, Guyton dice, el aumento de la presión, perdón, la disminución de la presión arterial genera disminución en la presión hidrostática glomerular. Y eso va a hacer caer el filtrado glomerular. Por ende, al caer el filtrado glomerular, llega menos cloruro de sodio a la mácula densa. ¿Sí? Lo que decíamos recién. ¿Qué sistema se activa si esto sucede? El primer ejemplo de lo que yo mencioné recién. El sistema renina, angiotensina, aldosterona. La angiotensina aumenta la resistencia arteriolar eferente, que es este caso, ¿sí? Llega más agua y sodio a nivel del líquido tubular, la aldosterona lo termina reabsorbiendo después, ¿sí? Lo termina devolviendo al LEC, ¿sí? Hasta que el proceso se corrige. La mácula densa empieza a sensar llegada normal de cloruro de sodio a ese nivel e inactiva el proceso. ¿Sí? Ahí se inhibe, típico mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Sí? Bien. La gran duda de todo el mundo, ¿qué pasa con las dietas hiperproteicas? ¿Sí? ¿Qué pasa con las dietas hiperproteicas occidentales, cargadas en sal y demás? ¿Mm? ¿Qué producen? ¿Qué producen? Justamente este proceso, un aumento de la filtración glomerular de manera crónica, ¿sí? Con hiperfiltración. Entonces, es por eso que está tan hoy de moda, ¿sí? Los cuidados nutricionales, la restricción no total, pero sí la adecuación a cada paciente de las dietas y sobre todo los suplementos que contienen proteínas, ¿sí? Muchas veces indiscriminadamente en los gimnasios, en los entrenamientos, los entrenadores indican suplementos proteicos en exceso y eso no es tolerado por cualquier paciente, ¿sí? Justamente por esta razón. Ya de por sí, en la arteriola aferente, la llegada de una mayor cantidad de moléculas proteicas genera hiperfiltración y más aún si lo acompañamos de las características nuestras de la dieta occidental. Esta pregunta va a ser pregunta del millón para ustedes cuando hagan consultorio de clínica, de medicina interna. Bien. Bueno, acá esto es una tabla que traemos para que ustedes hagan un juego de cómo las distintas sustancias tienen diferentes características en cuanto a la filtración glomerular. Es para repasar los conceptos de filtración, reabsorción y secreción. ¿Sí? La glucosa, por ejemplo, eh, de la carga filtrada, el 100% se reabsorbe, pero
Esto es siempre fisiológicamente. Cuando un paciente diabético tiene hiperglicemia crónica, ¿sí? Como la glucosa se reabsorbe principalmente por cotransportadores, hay una molécula ahí proteica que se puede saturar, ¿sí? A nivel de la membrana luminal de la célula tubular, es un proceso saturable. Entonces, ante valores, rangos de valores normales de glicemia, nuestros riñones pueden reabsorber el 100% de la carga de glucosa filtrada. Cuando tenemos hiperglicemia, un aumento, una gran cantidad de glucosa en sangre y la carga filtrada hacia el líquido tubular es mayor, el proceso saturable que vimos que era ciertos tipos de transporte activo primario y secundario, cuando tenían transportadores que se podían saturar, ¿sí? Hace que pueda aparecer en orina, ante la hiperglicemia puedan aparecer cantidades excretadas de glucosa. Bien. Gran parte del bicarbonato filtrado se reabsorbe también. Gran parte del sodio filtrado, como vimos, se reabsorbe también. Fíjense los porcentajes. Y hay sustancias que se reabsorben mucho menos, ¿sí? La creatinina no tiene reabsorción, ¿sí? Algo de excreción pequeño, pero casi nada de reabsorción. Nada, perdón, de absorción. Y la diferencia, por ejemplo, con la urea. De estos conceptos, de la filtración glomerular, ¿sí? Y de la concentración plasmática de las moléculas, surgen los viejos conceptos de clearance, ¿sí? Cuando anteriormente yo les dije que juntábamos orina 24 horas para ver la depuración de la creatinina en plasma, ¿sí? Este concepto justamente de depuración, de clearance, era importante porque tenía una implicancia clínica. Hoy la depuración de sustancias queda simplemente limitado, es decir, el conocer la concentración plasmática y el evaluar su excreción urinaria queda limitado prácticamente a la toxicología, ¿sí? A una cosa que muy pocos de ustedes van a hacer, pero tengamos el concepto claro. Para calcular la función renal ya no se usa más, pero sí queda limitado a algunas cuestiones toxicológicas. Bien, bueno, no nos queda mucho tiempo y no les debe quedar mucho cerebro a ustedes tampoco, así que voy cerrando con esto. Tengamos claro repasos y conceptos de cuestiones a nivel tubular. Esto es una célula tubular. La célula tubular tiene una porción de la membrana que es la luminal, es esta, tiene un ribete en cepillo. Esto ya lo saben de histología, las células que tienen ribete en cepillo tienen pliegues para aumentar la superficie de reabsorción y secreción. Los epitelios, ¿sí? Que tienen funciones de absorción y secreción tienen ribete en cepillo. ¿Para qué? Con el propósito de aumentar la superficie de intercambio, ¿sí? Estas tres porciones de la membrana son las vasolaterales, ¿sí? Y esta la luminal, ¿sí? La manera de que las sustancias atraviesan el epitelio tubular, dijimos que era, si es desde el capilar peritubular hacia la luz tubular, estamos hablando de secreción tubular. Si estamos hablando del proceso contrario, ¿sí? Desde la luz tubular hacia el capilar peritubular, estamos hablando de reabsorción de sustancias. Habitualmente los movimientos de agua se producen por ósmosis, por diferencia de concentración de sustancias a ambos lados de la membrana. Eso puede ser por vía transcelular, ¿sí? A través de la célula, por vía paracelular. Acá está bien identificada la vía paracelular, a través de las uniones entre célula y célula, o vía transcelular, ¿sí? Atravesando justamente la célula, ¿sí? Y recuerden que importantemente la bomba de sodio-potasio ATPasa está ubicada físicamente en las membranas vasolateral de las células tubulares, generando ahí todo lo que ya sabemos, el gradiente electroquímico entre el LIC y el LEC y lo que hemos charlado, ¿sí? Bueno, esto es un reconto un poquito más detallado de lo que vimos anteriormente. El lado interno de la membrana celular de las células tubulares tiene -70,
de potencial de reposo de membrana. Las bombas de sodio-potasio ATPasa están estratégicamente ubicadas en la membrana vasolateral de las células tubulares, en todos los segmentos tubulares. Esto genera un intersticio, ¿sí? Un LEC cargado de sodio y un LIC con bajo sodio, ¿sí? Y viceversa, la misma bomba de sodio-potasio genera el gradiente de potasio, que es inverso, con una gran concentración de potasio a nivel del LIC y una baja concentración de potasio a nivel del líquido intersticial. Por esta razón, por cómo quedan distribuidas las cargas entre el líquido tubular, el LIC y el LEC, es por donde se rigen casi todos los movimientos, ¿sí? Del resto de las sustancias, ¿sí? La bomba de sodio-potasio ATPasa, transporte activo primario, genera un importante gradiente de sodio entre el LIC y el intersticio, ¿sí? A nivel de la luz tubular, la carga filtrada de sodio es muy alta. Imagínense que de acuerdo al volumen de agua en el plasma que baja a través del filtrado glomerular a la luz tubular, tenemos grandes cantidades de sodio, que es el catión más abundante en el líquido extracelular, y por ende el ultrafiltrado del plasma tiene la misma composición, ¿sí? Y el sodio tiende siempre a desplazarse desde el líquido tubular hacia el LIC por diferencia de gradiente de concentración, y la bomba de sodio-potasio ATPasa siempre saca el sodio del LIC al LEC en la membrana vasolateral. Por eso es que el movimiento de sodio siempre es permanente desde la luz tubular, ¿sí? Hacia el intersticio. Es por eso que tenemos, no me acuerdo dónde está por eso tenemos esto, ¿sí? Por eso tenemos esto que vemos acá, una gran reabsorción de sodio y por ende de agua, ¿sí? Acuérdense entonces, como dijimos, que el transporte activo primario, que es la bomba de sodio-potasio ATPasa, genera el gradiente primario necesario para el resto de los movimientos, y entonces en las células tubulares, como dijimos, que el sodio siempre tiende a moverse desde la luz tubular al LIC y del LIC al LEC a través de las membranas vasolaterales, ¿sí? Utilizamos ese movimiento permanente de sodio para mover el resto de la sustancia en los transportes activos secundarios, ¿sí? Los cotransportes, por ejemplo, en el caso con aminoácidos, cotransporte con glucosa, contratransporte con protón. ¿Y estamos hablando de qué? De transporte activo primario y secundario, gente. Bien, listo. Perfecto. Bien, escucho preguntas y terminamos.